o ya se le fue la pila. No sé, gracias. Sí. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias al doctor Mathieu Otfeuille por el honor de esta invitación y también decirte que auguro un éxito para este proyecto del Laboratorio Nacional, conociendo a Mathieu y a todos los colaboradores, pues yo creo que es lo que nos hace falta, alguien que empiece a motivar a un equipo multidisciplinario y no siempre se encuentra. Entonces, bueno, yo vengo del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Les voy a presentar, pues, cómo usamos nanotecnología y por qué para solucionar problemas en biomedicina y obviamente, pues, un problema que es el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, les voy a dar un breve panorama de lo que es la epidemiología actual y la urgencia de nuevos diagnósticos, por qué buscamos diagnóstico de tuberculosis y cómo lo hacemos a través de la búsqueda de anticuerpos, que les diré cómo son y cómo están nanoestructurados y por eso lo hacemos a través de nanotecnología. Y finalmente les presentaré los avances que tenemos en esta área. Entonces, bueno, primero me dirán ustedes que por qué, bueno, a excepción de los médicos que están aquí, por qué nos interesamos en enfermedades infecciosas, en diagnosticar enfermedades infecciosas. Y bueno, pues hay tendencias que se han marcado y que se marcaron pues allá por la época en que algunos de nosotros nacimos. En 1967, un general de la Armada de los Estados Unidos, William Stewart, dijo que era el tiempo de cerrar el capítulo de las enfermedades infecciosas y que se habían acabado en Estados Unidos y ciertamente era una fase en donde se estaba controlando muy bien en la posguerra, después de los antibióticos, del uso de los antibióticos. Y bueno, quiero decir que, ya no, es que estoy en PDF, entonces no me funcionó la animación. Ahí donde ven un blanco, aquí, en realidad ponía en mi presentación en PowerPoint un signo de interrogación porque actualmente dicen que este general en realidad no hay evidencias de que haya dicho eso. Y ustedes lo pueden encontrar en decenas de libros y de artículos diciendo y echándole la culpa al general de que se hubiera parado la investigación en enfermedades infecciosas, porque obviamente pues era la potencia mundial ya Estados Unidos y marcaba tendencias. Y no sé si lo dijo o no lo dijo, pero pocos años después, 3 años después, este otro general, Jesse Leonard Steinfeld, dijo, bueno, repitió lo que se supone que había dicho el otro, que era tiempo de parar las enfermedades, la investigación de enfermedades infecciosas, era un capítulo a cerrar, y había que canalizar recursos a otros problemas como cáncer y enfermedades del corazón. Y bueno, Steinfeld es ahora muy reconocido porque gracias a lo que él estuvo empujando, se estableció un programa de mucho apoyo para la investigación contra el cáncer, que fue en la época de Nixon, y ciertamente han hecho muchos logros. Pero bueno, las enfermedades infecciosas nunca se habían ido, y menos en países en desarrollo, pero tampoco en países desarrollados. La tendencia actual para el desarrollo de diagnósticos es debida a que en medicina, y bueno, ustedes me dirán si es cierto o no, pero lo que yo he encontrado es que la tendencia es más hacia prevenir y diagnosticar y no a tratar, que de aquí a 20 años se tenga un esquema en donde más bien se esté controlando y se esté diagnosticando a tiempo para evitar deterioros y gastos, porque bueno, hay muchas pérdidas económicas por las enfermedades. Y bueno, las enfermedades infecciosas, pues como su nombre lo indica, son transmisibles, muchas veces son difíciles de detectar, algunas tienen un periodo silencioso de incubación y un enfermo puede, bueno, un infectado puede estar al lado nuestro sin que nos demos cuenta. Algunos
cuadros infecciosos son crónicos, pasan inadvertidos para la persona y muchas veces se dan cuenta que están enfermos cuando ya no hay remedio, por ejemplo, para el pulmón en una tuberculosis. Causan un 10% de muertes en los individuos en donde ocurre la infección. Y bueno, ahora nadie se puede salvar de esas enfermedades infecciosas. Se calcula que 1/3 de la población mundial es lo que se está desplazando cada año, 2.000 millones de desplazamientos al año. Y bueno, pues ustedes lo pudieron constatar el año pasado o este año con la epidemia de ébola. Ya no se pudo restringir como hace varios años en África, en donde ya se había podido restringir y esta vez salió. De hecho, algunos médicos dicen una pandemia no es el si habrá una pandemia, sino cuándo habrá una pandemia. Entonces, los diagnósticos tienen que ser rápidos y realmente solamente con microfluidics creo que vamos a poder tener ese tipo de diagnósticos. Pero bueno, entonces las enfermedades infecciosas por todas estas características no se han acabado. Hay 16 millones de muertes anuales por enfermedades infecciosas en conjunto. Representan más del 16% de muertes totales en el mundo, en su conjunto, y es la segunda causa de muerte después de la aterosclerosis. Y si ustedes se fijan en esta tabla, la mayor parte de las muertes son ocasionadas por un puñado de enfermedades, y tristemente muchas de las enfermedades se podrían, muchas de las muertes causadas por estas enfermedades se podrían evitar, si se diagnosticaran a tiempo. Ese es uno de los puntos claves, también lo es el tratamiento y la búsqueda de resistencia a fármacos, pero lo primero es el diagnóstico. Entonces nosotros nos interesamos en el laboratorio por esta enfermedad, la tuberculosis. Bueno, tal vez se dice fácil, ¿no? 16 millones de muertes al año, pero no sé si se dan cuenta que es casi 1,000 muertes en el tiempo de cada uno de nosotros al dar una charla. 1,000 muertes de enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, la tuberculosis es una enfermedad que ataca principalmente a pulmones. Entonces, es un bacilo, se llama Mycobacterium tuberculosis, entra a través de vías respiratorias, únicamente por respirar, y una vez que el individuo se expone, se infecta, y entonces la respuesta inmune, la respuesta de defensa del individuo se echa a andar, y puede, de hecho, en el 90% de los casos, hay un control de la infección, es a lo que se le llama tuberculosis latente, porque el bacilo queda allí albergado, nada más que confinado en células del sistema inmune, células de defensa. Pero ya sea que el individuo esté débil en defensas o que posteriormente por edad o por tratamientos terapéuticos disminuya sus defensas, entonces en ese caso ocurre la infección activa, y en la infección activa pues el bacilo ataca el pulmón, empieza a destruirlo. En realidad no es el bacilo el que empieza a destruir, sino el sistema de defensa para atacar la infección. Y, bueno, se desarrolla una inflamación y esa inflamación termina con necrosis, y bueno, es una enfermedad que va lentamente y al final el individuo queda con los pulmones destruidos. Pero y muchas veces los síntomas no son evidentes. Cualquiera puede toser, cualquiera puede adelgazar, tener pérdida de peso, de apetito, y no son síntomas a los que uno atienda. Entonces, muchas veces estos enfermos pasan inadvertidos y se estima que cada uno de los tuberculosos no detectados es capaz de infectar de 10 a 15 personas por año. Y en el momento en que una persona desarrolla la enfermedad activa,
hay producción de anticuerpos y es a través de esos anticuerpos que nosotros proponemos el diagnóstico. Bueno, no es algo que se proponga por primera vez, sino que estamos trabajando para tratar de hacer sistemas miniaturizables. Bueno, lo paso rápidamente, solamente cómo ha llegado la preocupación de tuberculosis a escalas mundiales y también a países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos, en este año, ayer vi qué es lo que tenía la revista Time en casos de tuberculosis y, por ejemplo, en una preparatoria en Kansas detectaron 27 individuos positivos para tuberculosis. En otro hospital vieron que 700 bebés se habían expuesto a tuberculosis. Entonces es una enfermedad que no respeta fronteras, ni todo el mundo se puede infectar y además cada vez por malos tratamientos hay resistencia a fármacos, entonces es una urgencia que se detecte y que no se expanda una enfermedad que no se podría tratar con ningún antibiótico. Y bueno, pues como les decía, el desarrollo de métodos para controlar enfermedades infecciosas se había detenido y para la tuberculosis, los dos métodos que se usan en la clínica en todo el mundo para detectarla son el frotis de esputo, es decir, tiñen el esputo para ver si logran ver bacilos o cultivan. Y son métodos que se desarrollaron hace más de 100 años, en el siglo XIX, cuando se aisló por primera vez el bacilo. ¿Por qué se habían dejado de desarrollar? Pues porque se pensaba que la tuberculosis se estaba terminando. Y como tiene mucho que ver con la debilidad del sistema inmune, el momento en que empezó otra vez un aumento de casos de tuberculosis fue con la epidemia de VIH-Sida. Entonces, bueno, es necesaria la exploración y nosotros lo proponemos entonces a través de la búsqueda de anticuerpos. Quizá todo el mundo ha oído hablar de anticuerpos, son moléculas, proteínas que sintetiza nuestro organismo ante la presencia de algo extraño. Por ejemplo, si ustedes se exponen ante un virus, van a desarrollar anticuerpos contra ese virus y posteriormente, si se vuelven a infectar con ese virus, saldrán avante de esa infección. Y bueno, los anticuerpos entonces son sustancias que se secretan en una infección, son proteínas y tienen cristalizados esta forma de Y. Cada anticuerpo tiene dos sitios activos, dos sitios que pueden unirse para neutralizar el organismo extraño. Esta es una vista igual en Y, en microscopía de fuerza atómica. Entonces, bueno, los anticuerpos son nanométricos, como todas las biomoléculas, de 5 a 20 nanómetros tienen las proteínas, 2 nanómetros de ancho el DNA. Entonces, todas las biomoléculas y todas las células funcionan a nivel nanoestructurado y nos interesa buscar una manera de atrapar estos anticuerpos, porque nosotros entonces lo que proponemos es atrapar, monitorear los anticuerpos, porque si una persona tiene anticuerpos es porque está con tuberculosis. Los anticuerpos son muy específicos, reaccionan únicamente con la molécula contra la que fueron, contra la que se produjeron. Entonces, nosotros lo que necesitamos para atraparlos es un biomimetismo, es mimetizar al patógeno en alguna estructura miniaturizada para poder atrapar los anticuerpos. Bueno, y eso puede hacerse de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos buscar esa nanoestructura en el bacilo que produce la tuberculosis y usarla como antígeno. El nombre de antígeno se debe precisamente a que era una estructura capaz de hacer que se produjeran anticuerpos. Entonces son un par de moléculas que se unen, el antígeno que estaría en el microbio y los anticuerpos que produce la persona infectada. Entonces nosotros tenemos dos objetivos, que es seleccionar la nanoestructura
para atrapar anticuerpos específicos de la enfermedad y diseñar una plataforma para monitorear la reacción antígeno-anticuerpo y una plataforma que pueda ser miniaturizable. Entonces, bueno, para la selección del antígeno, de la estructura del microbio, les presento aquí, no hay que leer todo esto que hay, pero les comento que el genoma del bacilo que produce la tuberculosis, que se llama Mycobacterium tuberculosis, ya está el genoma secuenciado, y eso quiere decir que yo me puedo meter a internet y puedo saber qué tiene el bacilo, qué produce, qué clase de proteínas, qué clase de funciones tiene, compararlo, saber de las proteínas. Bueno, este es un mapa como los biólogos moleculares esquematizan el genoma de un microbio, tiene un cierto número de nucleótidos o pares de bases, se dice, y uno puede saber todo lo que tiene. Y bueno, lo que podemos saber con respecto a algo específico es que el genoma tiene un 16% de proteínas específicas, esas podrían servir, porque quiere decir que esas proteínas yo las busco en bases de datos de todos los microbios que se han secuenciado y no existen en otros microbios, yo podría usar esas proteínas. Sin embargo, de estas proteínas no todas se han descubierto. Se sabe que ahí están los genes y nunca se han visualizado esas proteínas. Tal vez ahí están, tal vez se secreten en condiciones especiales del bacilo, no todas se conocen. Por otro lado, algunas de esas proteínas son muy buenas para inducir protección, como vacunas. Entonces, en el caso de esas proteínas que ya se sabe que hay un consenso por utilizarlas como inmunógenos, como protección para un individuo, sí, como vacunación, no nos conviene irnos a esas proteínas porque si se va a vacunar a un individuo más adelante, si se desarrolla una vacuna con esas proteínas, pues no podríamos estar confundiendo vacunados con infectados. Y por otro lado, el genoma de Mycobacterium tiene más del 8% dedicado a la síntesis y metabolismo de lípidos, de grasas. Eso es muy inusual, es como el número de enzimas que se dedican a la síntesis y metabolismo de lípidos en Mycobacterium tuberculosis es como unas 5 veces más que para otras bacterias comunes. Y de hecho se le llama a veces como el escudo de la micobacteria. Es un bacilo muy grasoso, el más grasoso que hay entre organismos conocidos. Y nosotros pensamos que a partir de esos lípidos podemos tener oportunidad de diagnosticar, porque los lípidos también son cuerpos extraños, también generan la producción de anticuerpos. Entonces, bueno, este es un esquema de cómo sería un lípido antigénico. No es pura grasa, es una estructura que tiene ácidos grasos, que tiene grasas, pero que también tiene una parte polar. Entonces son moléculas anfipáticas, en donde una parte se solubilizaría en agua, otra parte es afín a aceites. Y estos lípidos se han utilizado en diagnóstico en laboratorios de investigación, pero nunca han podido ir bueno, no a clínicas, sino a farmacéuticos que estuvieran interesados en diagnóstico. De acuerdo con un metaanálisis en el 2009, pues estos lípidos anfipáticos son de los más adecuados para el diagnóstico de la tuberculosis, más que proteínas. Sin embargo, ningún farmacéutico quiere tener un antígeno para el cual sus máquinas no funcionen, porque todo está hecho para soluciones acuosas y estos lípidos no son solubles en agua, son solubles en solventes orgánicos. Y es ahí también que nos interesa el uso de la nanotecnología para poder hacer suspensiones coloides con estos lípidos antigénicos y colocarlos en alguna plataforma que pueda ser útil para diagnóstico. Entonces nosotros proponemos la manufactura de liposomas, que son membranas modelo en donde estos lípidos formaran parte de esos liposomas.
podemos hacerlos huecos, podemos hacerlos también con nanopartículas de oro en su interior. Se sabe con nanotecnología cómo uno puede adherir una bicapa de lípidos a una superficie metálica. Entonces es una de las propuestas. Y bueno, aquí está, esta micrografía electrónica muestra nanopartículas de oro, en donde con tinción negativa, porque los lípidos pues no son visibles en microscopía electrónica, entonces hacemos una tinción negativa con acetato de uranilo y podemos ver cómo los lípidos rodean las nanopartículas. En este proyecto apenas estamos comenzando a ver si los lípidos anfipáticos depositados junto con otros lípidos en estas capas son antigénicos. Parece que sí, pero son estas semanas que estamos comenzando a ver los resultados. Y por otra parte, también hay otra propuesta en el laboratorio, en donde lo que proponemos es una fisisorción de los antígenos anfipáticos en superficies semiconductoras para poder hacer una cuantificación, bueno, una búsqueda, un monitoreo de los anticuerpos de manera electroquímica. Entonces, nosotros proponemos, y esto por colaboración con una química que se ha dedicado a los polímeros semiconductores, que sea sobre polipirrol. Ustedes ven, es un plástico, es barato y puede conducir en electricidad porque tiene enlaces pis conjugados en donde se pueden mover electrones. Y entonces, nosotros lo que vimos es que para estas estructuras que son anfipáticas, podría ser posible que hubiera cierta afinidad por fuerzas de Van der Waals o por incluso enlaces de hidrógeno, no sabemos, no sabíamos, pero hicimos la prueba. Entonces lo que hicimos fue poner sobre una nanocapa, bueno, una capa de hito como conductor, sintetizar ahí electroquímicamente el polipirrol, el semiconductor, y sobre ella depositar solamente por goteo el antígeno. Y sí, vimos que las pruebas, bueno, hicimos pruebas espectroscópicas y vimos que el antígeno sí se absorbía bien a la superficie, que a pesar de que hacíamos lavados, bueno, hay algo que uno tiene que saber, que cuando uno va a hacer una reacción de anticuerpos en suero, estos anticuerpos no pueden deshidratarse y todo el tiempo vamos a tener la superficie, sean nanopartículas de oro o sea una superficie con antígenos depositados, tiene que resistir esa absorción del antígeno a lavados y lavados, porque cuando uno está haciendo pruebas para ver si hay anticuerpos o no hay anticuerpos, uno tiene que estar lavando. Por ejemplo, yo puedo poner anticuerpos, les decía que son como en forma de Y, pero puede haber otros anticuerpos que no se peguen, entonces yo tengo que hacer lavados para eliminar todo lo que no se pegó. Lo que se pega es muy fuerte, es a través de decenas de puentes de hidrógeno, y a pesar de que yo lavo, no se eliminan, siempre y cuando el antígeno haya quedado bien absorbido. Entonces, bueno, en este montaje no nos dio resultado poder observar un cambio electroquímico así directo, que es uno de los objetivos, poder observar cambios sin marcas, que fuera lo más barato posible. Entonces, lo que hicimos fue poner un segundo anticuerpo que se pegara al primero y que llevara una enzima que corte el peróxido de hidrógeno, una peroxidasa. Entonces, con esta reacción y colocando en el polímero al momento de sintetizarlo un indicador de óxido de reducción, tuvimos, sí, un cambio de, bueno, aquí está mal formateado, pero pudimos ver cambios amperométricos
cuando al poner agua oxigenada había anticuerpos y no así cuando no había anticuerpos. Bueno, este es un ejemplo de las pruebas. Y bueno, algo que no comenté es necesitábamos un sistema de antígenos, que es el que purificamos y que a partir del bacilo, y de anticuerpos que pudiera ser homogéneo a lo largo de nuestras reacciones. Entonces lo que hicimos fue, con el antígeno purificado, obtuvimos anticuerpos en conejo, inmunizamos conejos, y entonces tenemos suero de conejo sin anticuerpos y suero después de haber sido inmunizado. Entonces, bueno, aquí comento para Matthew que esto lo estamos haciendo en colaboración ya ahora con el doctor César González Bonilla del Centro Médico La Raza. Él tiene muchos infectados con tuberculosis y me dice, sí, que pues se hace, sí está bonito esto, voy a colectar sueros, pero yo lo que quiero no es esto, yo lo que quiero ya es el microchip. Sí, entonces, bueno, también qué es lo que dice la OMS, los requerimientos para un diagnóstico rápido de tuberculosis, se requiere discriminar individuos con tuberculosis de todos los sospechosos, porque son poblaciones amplias y no se puede hacer un diagnóstico tardado. Entonces, sería este un requisito para canalizar pacientes para pruebas confirmatorias y para pruebas, por ejemplo, de resistencia a fármacos, para ver cómo se le va a tratar a un paciente que sí tiene tuberculosis, pero son pruebas costosas que no se van a hacer con un montón de individuos, tiene que haber una pesquisa, un filtro. Y entonces también piden que esta prueba debe de ser con el mínimo entrenamiento de personal, porque esta enfermedad siempre ha estado asociada a la pobreza. Entonces, muchas veces en donde hay más tuberculosis no hay buenos laboratorios y lo que se necesita es un sistema que se pueda usar por cualquier persona, tipo las pruebas de embarazo o tipo los microfluidics que aquí Mateo está interesado en desarrollar. Piden también que sea menor de 15 minutos la reacción. Esto no es posible cuando lo hacemos en macrosistemas en el laboratorio, incubamos 1 hora, pero si lo hacemos en volúmenes muy pequeños, pues la difusión es mucho más rápida y podemos llegar a esos tiempos. Y también piden que sea barato. Esto no para los individuos, porque como es una enfermedad relacionada a la pobreza, en realidad los que van a invertir o los que tendrán que invertir en este costo, en este análisis son los gobiernos, que son los que se interesan en que no haya diseminación de esta enfermedad que causa, me parece que en el 2012, 45,000 millones de dólares como pérdidas económicas debidas a tuberculosis. La mayoría de los enfermos son personas en edad laborable, son jefes de familia, entonces sí, son muchas pérdidas y bueno, me parece que entonces lo que nos toca es continuar esto ya a nivel miniaturización con ustedes. Pues solamente, ahora que vi la conferencia de Juan, me acordé, no puse mis fuentes de financiamiento, también son PAPIT y CONACYT. Y bueno, este proyecto ha estado desarrollado por Damián Compeán, que es nanotecnólogo, pero hace un postdoc en el laboratorio. Bueno, ahora hay muchos chicos con gusto por la multidisciplina, entonces hacen doctorado en una cosa, pero quieren ir a aprender otras cosas diferentes para postdoctorarse. Chicos de tesis de licenciatura, Miguel Arroyo, Anaí Higuera, y tengo colaboradores, investigadores en el Cefata, con el doctor Pedro Salas hago el método con nanopartículas de oro y con el doctor Castaño el de polímeros semiconductores. Y bueno, nuestra contraparte clínica es el doctor César González Bonilla, estamos en Juriquilla. Sí, extrañamos a todos los que nos fuimos de CEU, extrañamos CEU porque es muy bonito CEU, pero también Juriquilla tiene lo suyo, uno alcanza a ver montañas, hay fauna ahí en el campus. Y bueno, pues muchas gracias, si tienen preguntas.
Tenemos tiempo para unas preguntas. Hola. Una pregunta. La utilización de esta técnica, entiendo que detecta un cambio en el campo eléctrico cuando hay la interacción antígeno-anticuerpo. Se mide conductividad y es lo que cambia. De la plataforma. Sí, pero entonces nosotros en lo que nos interesaríamos sería, por ejemplo, en una detección en microfluidics, ahí sí son ustedes los expertos, tal vez por óptica, no sé, si nosotros logramos ver en un tubo de ensayo este cambio, pues pasarlo a miniaturizable en microfluidics y entonces tratar de ver un sistema en donde a bajo costo se pudiera detectar ese cambio. Bueno, ahora pues apenas vamos a poner los sueros de individuos con tuberculosis. Estamos con el suero de conejo, bueno, ya es un modelo no tan malo porque el suero de conejo también, como son conejos de granja, porque no tenemos aquí animales libres de gérmenes, pues ya es un suero que aún el control está lleno de anticuerpos, como estaría un humano, ¿verdad? Porque a veces ha pasado que las compañías extranjeras, no sé, unos alemanes o una investigadora que vino de Nueva York con sus métodos montados, ya tenía todo y era específico y cuando vino a México no había especificidad. Nosotros nos infectamos con muchos patógenos que tienen antígenos que se parecen a los de la micobacteria. Entonces también es nuestra idea de por qué utilizar lípidos, porque son menos parecidos los lípidos, son únicos de la micobacteria y las proteínas pues son más compartidas en la estructura. Ahí me pregunta si esta técnica, por la particularidad de la plataforma que tiene adherido el lípido, se le pueden adherir también con alguna de sus técnicas proteínas. Sí tenemos esa idea de más adelante aumentar la sensibilidad, si es que es poco sensible, con proteínas, o incluso hay gente que propone para múltiples enfermedades, por ejemplo, diagnosticar tuberculosis y diabetes, ¿no? Porque la diabetes es un factor de predisposición a la tuberculosis. Gracias. Mi pregunta va un poco en la misma dirección, que si logramos hacer un biosensor de algo donde haya microfluídica, donde haya reconocimiento antígeno-anticuerpo, si es fácil de escalar a cualquier otra enfermedad infecciosa, por ejemplo. Y segundo, si es viable en una primera etapa buscar un sensor tipo, prueba de embarazo, sí o no, con cierto margen de error, que de todas maneras siempre vamos a un laboratorio después, pero una especie de screening como más amplio o más barato. Si se vale hacer eso para tuberculosis o no se puede uno equivocar. Y en esta publicación, que es un consenso, es un consenso del año pasado de qué es lo que se necesita para tuberculosis, mencionan varios puntos de diagnóstico. El primero es pesquisa de toda la población. Quién tiene tuberculosis o quién puede tener o de los que tosen, porque pues por muchos motivos uno puede toser, conviene a esta persona llevarla a más pruebas, entonces ese es una de las prioridades, ese punto de diagnóstico.
posteriormente hay otros diagnósticos que pues no podrían hacerse con un microfluidics, o tal vez sí, pero no tan fácilmente. Por ejemplo, resistencia a fármacos. Y con respecto a si la plataforma puede servir para otros, sí, yo creo que lo difícil es el diseño de la plataforma, porque después uno se puede pelear en el laboratorio por inmovilizar un antígeno u otro, pero ya puedes dar con esa inmovilización en macroensayos, en tubos normales de laboratorio. Pero algo difícil es cómo se va a hacer en el microfluidics. ¿Preguntas? No. Pues agradecemos nuevamente a la doctora Luz Mari, por favor. No olvido decirles que les vamos a dar una constancia, solo que no están firmadas todavía, entonces se las mandaremos después. Y terminamos la sesión de la tarde de presentaciones con la doctora Lucía Medina. Entonces no me funcionó la animación, ahí donde ven un blanco, aquí, en realidad ponía en mi presentación en PowerPoint un signo de interrogación porque actualmente dicen que este general en realidad no hay evidencias de que haya dicho eso. Y ustedes lo pueden encontrar en decenas de libros y de artículos diciendo y echándole la culpa al general de que se hubiera parado la investigación en enfermedades infecciosas, porque obviamente pues era la potencia mundial ya Estados Unidos y marcaba tendencias. Y no sé si lo dijo o no lo dijo, pero pocos años después, 3 años después, o ya se le fue la pila, no sé, gracias. Sí. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias al doctor Matthew Otfeuille por el honor de esta invitación. Y bueno, pues hay tendencias que se han marcado y que se marcaron pues allá por la época en que algunos de nosotros nacimos. En 1967, un general de la Armada de los Estados Unidos, William Stewart, dijo que era el tiempo de cerrar el capítulo de las enfermedades infecciosas y que se habían acabado en Estados Unidos, y ciertamente era una fase en donde se estaba controlando muy bien en la posguerra, después de los antibióticos, del uso de los antibióticos. Y bueno, quiero decir que, es que estoy en PDF, entonces les voy a dar un breve panorama de lo que es la epidemiología actual y la urgencia de nuevos diagnósticos, por qué buscamos diagnóstico de tuberculosis y cómo lo hacemos a través de la búsqueda de anticuerpos, que les diré cómo son y cómo están nanoestructurados, y por eso lo hacemos a través de nanotecnología. Y finalmente les presentaré los avances que tenemos en esta área. Entonces, bueno, primero me dirán ustedes que por qué, bueno, a excepción de los médicos que están aquí, por qué nos interesamos en enfermedades infecciosas, en diagnosticar enfermedades infecciosas, y también decirte que auguro un éxito para este proyecto del Laboratorio Nacional, conociendo a Matthew y a todos los colaboradores, pues yo creo que es lo que nos hace falta, alguien que empiece a motivar a un equipo multidisciplinario y no siempre se encuentra. Entonces, bueno, yo vengo del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Les voy a presentar, cómo usamos nanotecnología y por qué para solucionar problemas en biomedicina, y obviamente, pues, un problema que es el diagnóstico de una enfermedad. Entonces,